Bienvenidos, pueden tomar asiento. Ojalá todos se encuentren bien esta mañana. Sacan su guía de alabanza, hay mucha información ahí dentro que van a querer conocer y marcar sobre su calendario. La petición de alguien de la semana pasada que fue escrito en una de esas tarjetas blancas que se encuentra en su guía de alabanza o en la silla frente tuya. Y si tiene uno de esos, llénenlo por favor, eso nos ayuda a mantenerle informado y también nos ayuda a estar orando por ti. Entonces, mientras yo estoy hablando, llene esa tarjeta, colócalo en el plato cuando pase, o si no tiene tiempo de llenarlo por completo antes de que pase el plato, siga llenándolo mientras predique y al fin del servicio saliendo por la puerta del medio aquí a la derecha hay un mueble con un hueco arriba, puede poner las tarjetas ahí. Queremos estar orando contigo sobre lo que está pasando en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Voy a pedir a los sugieres que pasen esta mañana a tomar nuestra ofrenda. Y como ya mencioné, pueden colocar esas tarjetas ahí adentro si ya han terminado de llenarlos. De ahí sacan sus Biblias, ábranlo a Primero de Reyes, capítulo 19. Si no tiene Biblia, afuera en la entrada hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno. Van a sacar más de este tiempo también si siguen con nosotros a través de la Biblia y usando las notas que se encuentran en su guía de alabanza. Estamos en medio de una serie, hemos estado estudiando lo que es vivir una vida de fe y hemos empezado el año 2024 con un desafío para nuestros miembros y los que asistan normalmente de entrar en un desafío de fe por los primeros 40 días de enero. Y ese desafío de fe es que vamos a pedirle al Señor que Él haga algo en y a través de nuestra vida que solo puede pasar si Él milagrosamente lo hace a través de su poder. Algo que yo no puedo hacer por mi propio esfuerzo en entendimiento, que solo es algo que solo Dios puede hacer, ¿no? Y ojalá si no ha estado con nosotros, usted decida tomar ese desafío también. Y si no ha estado con nosotros, puede ir a jefenorte.org, marca sobre Watch, y ahí puede bajar los sermones de la serie en el menú ahí, donde dice Search, puede escribir el título de la serie y le va a traer todos los sermones en español. Puede ver los sermones anteriores, puede bajar las notas también de los sermones anteriores. Pero vamos a seguir hoy día con eso en nuestra serie. Y si ha estado con nosotros, la semana pasada predicamos o vimos uno de los capítulos más favoritos míos de toda la Biblia. Uno de los milagros más que yo creo que es uno de los milagros más milagrosos, más asombrosos de toda la Biblia, cuando Elías pide que el Señor consuma el sacrificio, el altar, en frente de los 450 profetas de Baal, que han estado todo el día clamando a Baal que consuma el sacrificio y no pasa nada. Llega Elías, pide que el Señor venga y consuma el sacrificio, y Dios no solo consume el sacrificio, sino que consume las piedras del altar. Dice que la Biblia que consume toda el agua que había derramado sobre el sacrificio e incluso consume el polvo en el aire y todo. Y de ahí Elías, por fin, después de 3 años y medio de haber estado orando que Dios no deja caer la lluvia, y que ha habido 3 años y medio de sequía sobre toda la tierra, es lo que dice la Biblia. Elías empieza a orar que Dios traiga la lluvia. Y después de la 7ª vez de orar que Dios traiga la lluvia, viene la lluvia. Y ahí nos encontramos hoy día. Y hoy día vamos a estar hablando de lo importante para tener una vida de fe y para ser parte de nuestro desafío de fe, que es importante que tengamos nosotros un fe audaz. ¿Y qué es un fe audaz? Fe audaz es un fe que no tiembla o no disminuye cuando hay circunstancias que no entendemos alrededor de nosotros. Entonces, si tienen su Biblia, Elías, vamos a ver lo que pasa con Elías después de este milagro tan asombroso en Primero de Reyes, capítulo 19. Pueden ir ahí. Voy a leer el capítulo entero esta mañana y de ahí vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros de este capítulo. Cuando Ahab le contó a Jezabel, Ahab es el rey de Israel, pecador,
que se había casado con una mujer que no era mujer de Dios. Él ha construido templo para dioses paganos en Israel. Y es por el pecado de Ahab y su esposa Jezabel que ha habido una sequía por 3 años y medio. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías se había hecho en el monte de Carmelo y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Y al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo y se fue a Beerseba, a la región de Judá, y allí dejó a su criado. Y se internó en el desierto, y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quíteme la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Y más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Y cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabeza un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió la segunda vez y lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Y Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba a los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Y tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su mano y se quedó en la entrada de la cueva. Entonces se escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos, Dios de los israelitas. Ellos se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares y han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Jezabel y Hazael, y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehu, hijo de Nimsi, y úngelo como el rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel, Mehola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Y si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehu lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehu, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron a su estatua. Y cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Y él llevaba la última. Y cuando Eliseo pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y mi madre y besarlos, y después de eso te seguiré. Y Elías le respondió: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató, y con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Wow. Increíble esta historia, increíble por varias razones.
yo no sé tú, pero después de ver con mis propios ojos y ver a Dios mover, no solo mover, sino mover a través de mí como profeta, si yo hubiera visto a Dios consumir el altar y darme la fuerza para matar a 450 profetas de Baal, y he estado orando por 350 días que no llueva y no ha llovido, y después de eso yo oro por lluvia y Dios trae la lluvia, lo último que pensaría yo es que quedaría deprimido, lleno de ansiedad y temor y duda acerca de Dios. Sin embargo, esto es lo que pasa con Elías. Imagínese ver todo lo que ha visto Elías, ver cómo Dios ha cumplido su promesa, y la respuesta a eso es que voy a perder toda mi fe. Esto no lo entendemos mucho. Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo día tras día tras día. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Dios, si solo haces y tú llenas el espacio, yo haré esto? ¿Y cuántas veces Dios ha demostrado su poder en la vida tuya o en la mía? Y después de un día, de una semana, de un año, estamos dudando otra vez del poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues yo creo que hay varias razones. Varias razones. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Pero mira lo que hace Elías. Pongamos atención a algunas cosas muy importantes aquí. Elías ve el milagro de Dios al consumir el altar, mata a los 450 profetas de Baal, corre ¿cómo se dice? Maratón. Corre lo equivalente a un maratón al volver al pueblo, y cuando llega ahí, Ahab, el rey, le cuenta a su esposa todo lo que ha pasado. Esto es importante. Jezabel, la esposa de Ahab, es la que trajo estos dioses falsos a Israel cuando se casó con Ahab. Ella es la que había pagado para alimentar a los 450 profetas de Baal durante 3 años y medio de sequía. Y ahora ella ni siquiera tuvo la intención o el interés de ir y ver lo que pasó en el monte de Carmelo, o ver el desafío que Elías le había hecho a los 450 profetas de Baal. Ella ni siquiera fue y lo vio. Esto es algo importante. Esto nos indica mucho de la personalidad de Jezabel. Sin embargo, llega Ahab y le dice, no vas a creer lo que ha pasado. Le cuenta todo lo que pasa. Y Jezabel, y Ahab, los dos, en vez de arrepentirse de su pecado después de 3 años y medio de sequía por su pecado, después de que los 450 profetas de Baal que ellos habían fundido, alimentado y cuidado por 3 años y medio durante la sequía, están todos muertos. En vez de arrepentirse, ¿qué es lo que hace Jezabel? Mándale un mensaje a Elías. Si yo no te hago lo mismo que tú hiciste a los profetas de Baal mañana, eso no me sorprende. Eso es la personalidad de Jezabel. Pero Elías escucha esta amenaza después de lo que acaba de ver y sale corriendo con miedo. Él corre hasta Berseba. Y disculpa que lo escribí mal en las notas ahí, lo escribí en inglés. Berseba. ¿Sabe cuánta distancia queda Berseba? 200 y tantos kilómetros. Elías acaba de ver uno de los milagros más asombrosos de toda la historia contada en la Biblia, y le amenaza a la reina que lo va a matar, y él sale corriendo y corre 200 kilómetros.
Esto es algo milagroso. ¿Cuántos aquí han corrido 200 kilómetros de una sola vez? Eso no es un maratón. ¿Quién corre maratones aquí? No está nuestro hermano Jesús esta mañana. Él corre maratones. Pero el maratón no son 200 kilómetros. Él corre 200 kilómetros y cuando llega a Berseba, dice la Biblia que él cae bajo un árbol, la sombra de un árbol, y le dice a Dios, Dios, mátame. Ya no hay por qué vivir. Esto nos indica un poco de lo que está pasando emocionalmente con Elías. Y cuando suena raro, después de este milagro que él actúa así, la realidad es que no es raro para nada. Nosotros sabemos, gracias a la ciencia hoy en día, sabemos que nuestros cerebros funcionan con diferentes químicos, serotonina, dopamina, ¿no? Y cuando a nosotros nos pasa algo algo muy bueno, el cerebro suelta más niveles de esos dos químicos. O cuando nos pasa algo extremadamente peligroso o malo, el cerebro suelta uno de esos dos químicos. Cada vez que pasa eso, toma tiempo para nuestros cerebros nivelarse otra vez. Entonces, si te pasa algo extremadamente bueno, es normal que después de algo tan bueno o entretenido o algo tan milagroso, es normal que nuestro cerebro deja de producir ese mismo químico hasta que nos nivelamos. Entonces, es normal para nosotros después de algo extremadamente bueno o gozoso que tengamos una pequeña depresión. Para el ser humano. Si algo me pasa a mí que es tan milagroso que no puedo explicarlo con mi boca, rápidamente después de eso, me daré cuenta que probablemente nunca más en mi vida experimentaré algo como eso otra vez. Y eso deprime, ¿no? Entonces, aunque nosotros leyendo en la Biblia, si yo hubiera visto ese milagro, nunca me deprimiría, nunca más en mi vida dudaría de Cristo. La realidad es que es normal que Elías ha tenido un aumento extremado de niveles de químicos en el cerebro, seguido por una depresión muy grande cuando escucha que lo quieren matar. También no es tan raro porque Elías por 3 años y medio ha estado orando que no llueva para que Ahab y Jezabel reconozcan su pecado y se arrepientan. Y después de 3 años y medio de sequía, Elías ve a Dios y todo el pueblo de Israel ve a Dios moverse de manera milagrosa y demostrar su poder, que Él es el Dios todopoderoso, como vimos la semana pasada. Y la respuesta de Ahab y Jezabel a este milagro no es el arrepentimiento. Ellos dicen que van a matarle a él tal cual como él mató a los profetas de Baal. Esto deprimiría a nosotros también. Por 3 años y medio Elías ha estado obrando para el Señor para traer arrepentimiento a estos dos. Y después de 3 años y medio y uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia, él en su estado humano dice, si eso no los hace arrepentirse a ellos, nunca se van a arrepentir. Mi vida completa, mi rol como profeta ha sido un fracaso. ¿Alguna vez has dicho eso tú? Mi vida es todo un fracaso. Todo este tiempo trabajando para esto, todo este tiempo obrando para esto ¿no? Muchos de ustedes aquí no nacieron en este país. Nacieron en otros países donde tenían educación muy alta, tenían trabajos muy buenos y han llegado a este país y me rompe el corazón cuando veo a doctores, por ejemplo, gente que han trabajado toda su vida para ser un doctor en su país y llegan a Estados Unidos y Estados Unidos le dice, no puedes practicar medicina aquí.
¿No? Muchos de ustedes han obrado, estudiado toda su vida para algo, solo para tener que huir de su país y llegar a este país y hacer algo que nunca planeaba hacer. Eso puede deprimir a alguien. Puede causar duda y mucha pregunta. Y yo supongo que para Elías, Dios, yo he hecho todo lo que me has pedido hacer. Y aún así no me hace caso este rey, esta reina. Mejor mátame ahora que soy un fracaso, ya no. Cuando empezamos a pensar más atentamente a lo que está pasando en la vida de Elías, hace mucho razón lo que él está sintiendo en estos momentos. ¿Y cómo trata Dios con la ansiedad y la depresión de Elías? Esto es muy importante también. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo primero que hace es dejarlo dormir, descansar. Obviamente después de correr yo después de correr 2 kilómetros estaría deprimido pidiendo que Dios me mate. No me imagino después de correr 200 kilómetros. Y Dios sabe muy bien que Elías necesita descansar. Entonces Dios deja que él duerma debajo de la sombra de este árbol. Y después Elías está dispuesto a dormir hasta que muera. Dios, viendo su estado emocional, Dios se interyecta en la vida de Elías. ¿Y cómo lo hace? Manda, interesantemente en el español lo traducen como un ángel, pero literalmente en el hebreo dice el ángel del Señor. En otras palabras, viene Jesucristo. Jesús viene y despierta a Elías. Y le dice, Elías, come. Entonces Elías mira al lado y hay un pan ahí cocinando que Jesucristo le había cocinado. Entonces Elías come el pan, toma la agua y a dormir otra vez. Yo también dormiría. No solo por 2 días, yo dormiría por 2 años después de correr 200 kilómetros. Esto es importante para nosotros, especialmente para nosotros. La mayoría de nosotros que fuimos criados en iglesias cristianas. Esto es muy importante porque aquí vemos que Dios nos demuestra que es importante que pongamos y prestamos atención a nuestras necesidades físicas tanto como espirituales. Dios no va a demostrar a Elías espiritualmente hasta que Elías físicamente esté listo para recibir y entender lo que Dios quiere enseñarle. Mira lo que puse en sus notas. Cuando se trata de ansiedad, claro, hay ansiedad ocasional que todos nosotros sentimos, ¿no? Esto es parte normal de la vida. Fluye y refluye con la vida. Mientras que las personas con trastornos de ansiedad no desaparecen y pueden empeorar. Empeora con el tiempo y duran meses o sin tratamiento. Todos nosotros de vez en cuando tenemos ansiedad ocasional. Circunstancias en la vida causan ansiedad. Esto no es una demostración de falta de fe. Esto es una demostración de que somos humanos y estamos en un cuerpo físico que está bajo la caída, bajo el pecado en este mundo. La ansiedad es una consecuencia así del pecado que todos nosotros tenemos y estamos en este cuerpo físico que está fallando, incluyendo el cerebro. Entonces pasan cosas en nuestra vida de vez en cuando que causan ansiedad en nosotros y eso es algo normal, es físico, es química del cerebro. Y cuando la iglesia dice que a alguien que tiene ansiedad, tenga más fe, eso no ayuda en nada. Si Elías, después de ver este milagro, sufre con ansiedad, ¿cuánto más nosotros que no hemos visto Dios moverse de una manera tan
milagrosamente en nuestra presencia, como lo vio Elías en toda su vida, vez tras vez tras vez, ¿cuánto más nosotros vamos a sufrir de vez en cuando con ansiedad? Las cosas de la vida pasan. Y cuando pasan es normal que nosotros respondamos emocionalmente. Dios sabe esto y Dios quiere que nosotros prestemos atención a eso en vez de tratar de ignorar lo que está pasando físicamente, emocionalmente con nosotros. Dios quiere que prestamos atención a esas cosas y que cuidemos de nuestro cuerpo físico para que Él pueda seguir obrando en y a través de nosotros. En este caso viene Cristo mismo, despierta a Elías, le da de comer y de beber y deja que Elías vuelva a dormir, a descansar. Porque sabe Dios que el cuerpo de Elías necesita tiempo y descanso para recuperarse. Ahora también, a veces hay trastornos de ansiedad. Hay gente que sufre con un trastorno de ansiedad. Un trastorno de salud mental caracterizado por sentimientos de preocupación, ansiedad o miedo que son lo suficientemente fuertes como para interferir con las actividades diarias de una persona de manera desproporcionada con el impacto de un evento. Esa es la definición de un trastorno de ansiedad. Síntomas de gente que no están sufriendo con ansiedad ocasional, sino un trastorno de ansiedad son, por ejemplo, ataques de pánico inexplicables, trastorno de obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Los trastornos de ansiedad, mira, interesantemente son la enfermedad más común, enfermedad mental más común en los Estados Unidos. Y afectan a unos 40 millones de adultos mayores de los 18 años de edad. O alrededor del 20% de la población cada año. Y estos números, estas estadísticas son de antes del COVID. Sabemos que después del COVID, estos números aumentaron increíblemente. Y aún hoy en día, unos 2, 3 años después de COVID, ahora estamos empezando a ver los efectos del COVID. No de la enfermedad, del virus, sino del aislamiento que forzamos sobre todo el mundo, ¿no? La pérdida del trabajo, la gente que se mantenía en casa demasiado tiempo, ese tipo de cosas. Los trastornos de la ansiedad son altamente tratables, pero solo alrededor del 37% de quienes padecen de este trastorno, esta enfermedad mental, reciben tratamiento. Y ese número es más grande en la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna razón en la iglesia nosotros pensamos que todo lo que es enfermedad mental es algo emocional y debería de ser tratado por fe. Entonces muchos cristianos nunca se humillan lo suficiente para ir y buscar tratamiento profesional. Pasan veces cuando circunstancias son demasiado altos o demasiado bajos en nuestra vida que afectan la química en nuestro cerebro lo suficiente que es imposible que nuestro cerebro se nivele otra vez por sí solo. Y en esos casos, Dios ha dado la sabiduría suficiente a la humanidad para crear medicina que ayuda a nivelar los químicos en el cerebro. Mi hijo, por ejemplo, Max, mi hijo mayor, él tiene un trastorno tiene enfermedad mental, ¿no? Él tiene un trastorno de ser obsesivo compulsivo. Y cuando era niño veíamos los síntomas, pero pensábamos que él solamente era muy atento a las cosas y ese tipo de cosas. No era tan grande, pero cuando llegó a la madurez y los hormonas de su cuerpo cambiaron de niño a hombre, le impactó fuertemente y llegó un momento en la universidad que él tuvo una crisis
y tuvimos que llevarlo al doctor. Y cuando lo llevamos al doctor, en cosa de 1 o 2 días el doctor dijo, lo diagnosticó y le dio medicina. Y yo nunca olvidaré la primera mañana después de él empezar a tomar medicina. Porque él viene en la mañana y me dice, tomó la medicina en la noche, despertó y vino en la mañana y me dice, papi, ¿saben lo que pasó anoche? Yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Primera vez en mi vida que llegó un pensamiento en mi cerebro y yo pude decirle a mi cerebro, hey, quiero dormir, no voy a pensar en esto. Y se cayó mi cerebro. Y para mí eso fue asombroso porque toda mi vida, para nosotros seres, cuando estamos en un estado normal, si tú empiezas a pensar en algo y no quieres pensar más en eso, dejas de pensar en eso. Pero como mi hijo tiene enfermedad mental, es obsesivo compulsivo, él cuando le llega un pensamiento, él tenía que pensar ese pensamiento y resolver ese pensamiento y podía tomarle horas. Y nosotros nunca sabíamos, porque nunca nos contó. Y dijo, por primera vez en mi vida dormí toda la noche sin tener un pensamiento que estaba yendo en mi cerebro toda la noche, ¿no? Con tomar la medicina por primera vez. Elías, yo no sé si estaba sufriendo con ansiedad ocasional o no, pero lo que sí sé es que Dios trató con las síntomas físicas de Elías antes de enseñarle la enseñanza espiritual que quería enseñarle. Después de despertar a Elías 2 veces y hacerle comer y beber después de dormir, Jesucristo manda a Elías que vaya unos tantos 200 más, bueno, realmente son como 400 kilómetros, 260 millas más de viaje de Beerseba a Oreb. Pero esta vez Elías no corre, camina. Y eso es importante información porque nos enseña de que el tratamiento físico que Dios trajo a Elías funcionó para disminuir su ansiedad y ahora no corre, ahora puede caminar. Eso es muy importante para nosotros entenderlo. Mira, los trastornos de ansiedad afectan 25% de los estudiantes entre los 13 y 18 años. Y las investigaciones muestran que los estudiantes con trastorno de ansiedad que no reciben tratamiento tienen un mayor riesgo de tener un desempeño deficiente en el resto de su vida. Si quieres saber más de este tema, yo no voy a seguir en esto, pero si quieres saber más, puede ir a jefenorte.org o whatisgrace.org. Marca sobre Watch y en el menú donde dice Search, ahí está el título de 2 mensajes que predicamos a través de los años acerca de la ansiedad. Solo en el Search escribe ansiedad y en su pantalla vendrán estos 2 mensajes. Puede verlo, bajar las notas y ver lo que dice la Biblia acerca de la ansiedad con más detalle. Pero esta mañana yo quiero y creo que Dios quiere apuntarnos a algo más allá. Y eso lo vemos en el resto de la historia. Después de sanar físicamente a Elías, Dios manda que él camine a Oreb. Cuando llegue ahí, ¿saben lo que se encuentra en Oreb? Lo que se encuentra en Oreb es el monte de Sinaí. ¿Y saben la importancia de ese monte? Es en el monte de Sinaí que Dios viene y se demuestra a Moisés y le da la ley a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces Jesucristo manda que Elías vaya al monte de Sinaí, donde, y esto es simbólico porque es aquí donde Dios se ha demostrado a su pueblo, cuando ha llamado a su pueblo y lo ha liberado de Egipto. Llega Elías a Sinaí, es ahí donde Dios va a demostrarse otra vez a la humanidad a través de Elías, esta vez en vez de Moisés.
Y en el monte de Sinaí, Elías se esconde en una cueva y viene Dios y le pregunta a Elías, 2 veces le pregunta la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? Esa pregunta es muy interesante, porque era Dios el que había mandado a Elías a ir a Horeb. ¿Se acuerdan? El ángel de Dios, Jesucristo, había mandado que Elías vaya a Horeb. Dios viene y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿cómo responde? Pues el ángel tuyo me mandó que viniera. No, eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Elías? Pues veámoslo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y le respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares y han matado a todas tus profetas. Lo que vamos a ver en los capítulos que siguen es que eso no es verdad, que aún hay más profetas. Pero esto es lo que está pensando Elías. Y solo quedo yo, que tampoco era verdad. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? Y en vez de decirle, pues tú me mandaste a que viniera, Elías se pone como niño llorón. No, mira, yo he hecho todo lo que tú quieras, yo te amo a ti, yo te he obedecido, pero no hay nadie más en todo el pueblo de Israel que te obedezca, solo yo. Y ahora me quiere matar. Y Dios le dice, ok, salga de esta cueva y espérame. Y sale de la cueva Elías y viene un viento tan fuerte que empieza literalmente a tumbar los montes. Las rocas en los montes empiezan a quebrarse, literalmente se parten, es lo que dice por este viento. Eso es un viento increíble. Pero Dios no estaba en el viento. Después viene un terremoto. Ustedes han estado en un terremoto, ¿no? No todos. Terremoto es horrible. Un huracán yo puedo correr en la dirección opuesta del agua, ¿no? Un tornado yo puedo esconderme del tornado. Un terremoto no hay dónde ir. Ya, al cielo. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto viene un fuego que consume todo. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego viene una brisa calma. Y dice que Dios estaba en lo calmo, en la brisa calma. Y viene Dios a Elías y le pregunta otra vez, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo responde Elías? De la misma manera. Esto es importante para nosotros porque Dios está demostrando algo muy importante a Elías y a nosotros. Elías, este milagro tan asombroso que pasó en el monte de Carmelo, estas cosas de poder, milagroso, sobrenatural, eso es increíble, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero contigo es intimidad. Claro, yo estaba en el milagro tan poderoso y asombroso, pero yo lo que quiero es intimidad contigo. Yo no vengo en el viento y en el terremoto y en el fuego, yo vengo en la brisa calma. Y cuando llego, yo voy a preguntarte a ti, ¿qué está pasando en tu vida? Es una invitación a relación con Elías. Es la misma invitación que Dios ha estado extendiendo a la humanidad desde la creación. Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín, antes de que viniera el pecado, caminaban con Dios en la calma del día, es lo que dice la Biblia. Ellos tenían intimidad, tenían relación con Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que nos separó
el pecado de intimidad con Dios. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido separados de Dios, de intimidad con Dios por nuestro pecado. Y el Evangelio es simplemente una invitación a relación otra vez. Jesucristo vino y murió en la cruz para que no tuviéramos que estar separados de Dios, sino para que pudiéramos estar en relación e intimidad con Dios otra vez. Dios le está diciendo a Elías, claro, yo puedo hacer las cosas asombrosas y sobrenaturales, pero eso no te va a llevar por esta vida. Lo que yo quiero no es demostrar mi poder contigo, lo que yo quiero es que tú me conozcas a mí. Yo me acuerdo cuando nos movimos a Chile, llegamos, cuando yo tenía unos 13, 14 años, después nos movimos de Temuco a Punta Arenas. Y entre movernos de Temuco a Punta Arenas, volvimos a los Estados Unidos por vacaciones. Entonces llegamos a Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, llegamos un mes atrasado, ya había empezado la escuela. Cuando llegamos, todos los días en Chile, en la escuela, llamaban el rol, ¿no? Federico González, presente. Mauricio Pablaza, presente. Y en el rol tenían mi nombre equivocado. Mi nombre es Jeffrey Shane Dietz, pero ellos tenían mis nombres invertidos. Shane Jeffrey Dietz. Entonces ellos todas las mañanas por un mes habían escuchado Shane Jeffrey Dietz y yo no estaba. Entonces ellos pensaban que yo era chino, porque la profesora, Shane Jeffrey Dietz, no. Entonces cuando llego yo, imagínense, no era chino. Cuando me ven a mí, tú eres gringo, eres de Estados Unidos, sí, conoces porque en Punta Arenas no se jugaba, bueno, se jugaba fútbol, pero más de eso se jugaba básquetbol, porque el clima no era muy bueno para el fútbol. Entonces se jugaba básquetbol. Entonces cuando llego yo y ven este gringo alto, ¿no? Dicen, no es chino, es un gringo alto. No había estado en la escuela 1 hora. Viene el entrenador del equipo de básquetbol que me viene a buscar, ¿no? Tienes que jugar básquetbol para nosotros. Ok. Todos me empiezan a preguntar, ¿eres de Estados Unidos? Sí. ¿Conoces a Michael Jordan? No. Conozco de Michael Jordan, pero él vive en Chicago. Yo vivía en Texas. Y ellos no podían concebir en su mente de que yo vivía en Estados Unidos y no conocía a Michael Jordan. ¿Cuántos millones de personas hay en Estados Unidos? Dios le está diciendo a Elías, hey, yo no quiero que sepas acerca de mí con mis demostraciones de poder al mundo. Yo quiero que me conozcas íntimamente, relacionalmente. No es suficiente que veas la evidencia de que yo existe. Yo quiero que me conozcas y sepas que existo porque estás en relación conmigo. ¿Y cuántos de nosotros como cristianos estamos viviendo la vida dependiendo de nuestra sabiduría acerca de Dios en vez de estar caminando en intimidad y relación con Dios? Cuando caminamos dependiendo de nuestro conocimiento acerca de Dios, ¿saben lo que pasa? Lo mismo que pasa con Elías. Cada experiencia donde vemos a Dios mover grandemente satisface por unos momentos. Pero después de unos momentos la sabiduría acerca de Dios ya no impacta. Y vivimos de experiencia a experiencia a experiencia, necesitando cada vez más evidencia de su existencia, de su poder. Y lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en relación e intimidad con Él, para que cuando lleguen circunstancias difíciles no dudamos de Él, porque Él está con nosotros aún en el medio de la dificultad, ¿no? Miren lo que puse ahí en sus notas. Esto se llama el ciclo de permanecer.
Lo que pasa a Elías y la razón por la que él está sufriendo como está sufriendo es que apartó sus ojos del Señor. Elías está mirando sus circunstancias en vez de mirar a Dios. No importa que hace 2 días Dios se demostró de una manera más milagrosa, una de las maneras más sobrenaturales de toda la Biblia. Eso no importa. Porque eso ni satisfació a Elías por más de un día. Porque después de esta experiencia tan gloriosa, él vuelve y ve que no solo el rey y reina no se han arrepentido, ahora quieren matarlo y quieren cortarle la cabeza, igual como él cortó la cabeza de los 450 profetas de Baal. Sus emociones fueron de supremamente altos a lo más bajo, en manera de minutos. Y en esta experiencia, Elías va de Dios es el Dios todopoderoso y que todo lo puede, disculpa, voy a morir, Dios me ha abandonado. Soy el único, no hay nadie más en Israel que conoce a Dios y está sirviendo a Dios, que sabemos que no es verdad, porque después de demostrarse Elías, Dios le dice, hay 7,000 israelitas que no han doblado la rodilla a Baal. Pero Elías no puede ver más allá de sus emociones, porque en este instante Elías está dependiendo de la manera en que se está demostrando Dios milagrosamente, en vez de estar dependiendo de su relación íntimamente con su Dios, sabiendo y conociendo su Señor. No solo sabiendo la voluntad de Dios, no solo conociendo la voluntad de Dios, conociendo a Dios mismo. Miren lo que dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón de una persona, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Y en Santiago 4 dice, pues ni siquiera sabéis lo que pasará mañana, que es tu vida. Eres una niebla que aparece por un rato y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. En Juan capítulo 15 vemos que Jesucristo describe a todos nosotros, sus seguidores, que debemos de permanecer en Él. Él usa ese vocabulario, permanecer en Él. Él es la vid y nosotros somos las ramas. ¿Sí? Nosotros somos las ovejas y Él es el pastor. Nosotros conocemos la voz, su voz, y reconocemos su voz si realmente somos de su rebaño, ¿no? Eso es lo que dice Jesucristo. Esto es el ciclo de permanecer que Dios está hablando en Juan capítulo 15, que está demostrando a Elías esta mañana. Voy a darle la traducción aquí. El ciclo de permanecer empieza con conocer a Dios a través de las experiencias. Esa es la parte de arriba. Nosotros todos y todo lo podemos ver, no hay personaje en la Biblia que no pasa por este ciclo de permanencia, de permanecer. Conocen a Dios a través de la experiencia. Nosotros tenemos una experiencia con Dios, vemos a Dios mover de alguna manera en nuestra vida. Después de eso, después de tener una experiencia de Dios, queremos nosotros entenderlo en nuestra mente. Entonces empezamos a buscar la voluntad de Dios a través de esa experiencia. Tuve esta experiencia, ahora quiero ver cuál es la voluntad de Dios, por qué me ha dado esta experiencia. Y eso me lleva a estudiar la palabra de Dios, a escuchar prédicas acerca de eso, a preguntar, consultar a personas que han caminado con Dios más. Cuando Dios demuestra su voluntad que quiere enseñarme a través de mi experiencia, yo aprendo y crezco en mi fe. Y aquí viene lo más importante del ciclo de permanecer en Dios.
después de recibir fe por haber oído la voluntad de Dios y por qué me ha dado esta experiencia, la fe debe de moverme a obediencia, a obedecer la voluntad de Dios. Y aquí es donde se rompe el ciclo de permanecer en Cristo para muchos. Para muchos de nosotros tenemos una experiencia grande de Dios, buscamos cuál es la voluntad de Dios, por qué dejó que esto trajo esta experiencia en mi vida, por qué dejó que pasara esta experiencia en mi vida, y Dios empieza a aumentar mi fe. Y si mi fe me lleva a obedecer, eso me va a llevar a la esperanza. Pero si no obedezco a Cristo, rápidamente mi fe va a empezar a caer. Y vuelvo al principio del ciclo. Necesito otra experiencia para crecer en mi fe otra vez. Sin embargo, si yo empiezo a obedecer la voluntad de Dios que ha demostrado a mí, mi fe empieza a tomar raíz en mi vida y eso me lleva a ver la mano de Dios en mi vida, la obra de Dios en mi vida. Y cuando veo a Dios mover en mi vida otra vez, me lleva a conocer a Dios a través de esta nueva experiencia y el ciclo siempre va andando hasta que vuelve Cristo. En otras palabras, Elías ora por 3 años y medio que no llueva y Dios hace que no llueva. Dios demuestra milagrosamente a través de esta experiencia que Él es Dios. Eso aumenta la fe de Elías tanto que incluso mientras que él está sufriendo por la sequía, él no duda de Dios porque él ha experimentado el llamado de Dios de ir y confrontar a Ahab y a Jezabel. Él los confronta, empieza a orar que no llueva, no llueve. Y aunque él está sufriendo, aunque esta experiencia no es una experiencia buena para Elías, es una experiencia increíblemente malo, él sabe que Dios es el que está obrando, entonces eso le aumenta su fe y él obedece, sigue obedeciendo a Dios, orando que no llueva más, y eso lo lleva a una nueva experiencia cuando Dios manda que Elías abandone su escondida al arroyo y vaya al pueblo de la familia de Jezabel, donde se encuentra con una viuda que no tenía nada para comer, y Elías le dice, pues con todo lo que le queda, hazme un pancito y nunca terminará la harina en el aceite. Entonces empieza la viuda a cocerle y eso aumenta otra vez. Aumenta la fe de Elías porque ella obedece, él obedece, entonces la fe es aumentado, empiezan a caminar en la voluntad de Dios y muere el hijo de la viuda y Elías no empieza a dudar porque ha tenido estas experiencias y ha obedecido y seguido el mandato de Dios. Entonces Dios se demuestra otra vez resucitando al hijo de la viuda, ¿no? Y esto va en la vida de Elías, lo vemos el ciclo de permanecer con Dios hasta que tiene una experiencia tan grande y extrema de ver a los profetas de Baal fallar y morir, y cuando ve eso, en vez de entender la voluntad de Dios, él piensa que Ahab y Jezabel no se han arrepentido, la voluntad de Dios ha sido ignorado o es erróneo, rompe el siglo. Y en vez de aumentar aún más su fe, ¿qué es lo que pasa con Elías? Se deprime, es llenado de ansiedad y sale corriendo. Interesantemente, Dios no manda que Elías sale corriendo a esconderse. Elías sale corriendo por su propia voluntad. Sin embargo, Dios no le pregunta qué estás haciendo cuando sale corriendo por su propia voluntad. Dios le pregunta qué estás haciendo cuando cumple la voluntad de Dios, cuando el ángel de Dios le manda a ir caminar de ahí a Horeb. Es ahí cuando Dios le empieza a preguntar qué estás haciendo. Y Dios le pregunta eso porque Elías ha rompido el siglo de permanecer con Cristo,
él ha disminuido su propia fe por no obedecer a Dios y salir corriendo de su propia intención. Y cuando él abandona el mandato de Dios y desobedece a Dios y sale corriendo por sus propios propósitos, es ahí cuando pierde su fe y entra ansiedad en su vida. Y viene Dios y tiene que empezar otra vez Dios desde el principio. Y le demuestra un viento sobrenatural, un terremoto, un fuego. Y Dios no está en nada de eso. Dios está en la brisa calma. Y es una invitación para Elías de empezar desde el principio otra vez. Hey, déjate de enfocarte en lo sobrenatural y enfócate en la intimidad y la relación conmigo. Y si entras en relación conmigo y intimidad conmigo, empezaré el ciclo de permanecer en mí otra vez y empezarás a experimentar cosas sobrenaturales y demostraciones de Dios otra vez. Si permaneces en mí y me obedezcas a mí, aumentaré tu fe y tendrás más experiencias. Algunas serán malas, algunas serán buenas, pero todas esas experiencias, si te permaneces en mí y me obedezcas a mí, aumentarán tu fe y te traerán cada vez más cerca a mi voluntad. Y lo mismo pasa en nuestra vida. No importa si la experiencia que estás teniendo es increíblemente sobrenatural y demostración de Dios, si es todo avivamiento, o si tu experiencia es que todo está yendo mal en tu vida. Si estás caminando en intimidad con Dios, ambas experiencias crecerán tu fe si estás caminando relacionalmente en intimidad con Dios. Pero si estás dependiendo de la experiencia y la demostración de Dios para saber o conocer acerca de Dios en vez de conocer a Dios por sí mismo, romperás ese ciclo de permanencia y terminarás empezando al principio otra vez. Y muchos de nosotros como cristianos hacemos eso vez tras vez tras vez. Si el punto es que fuimos creados para disfrutar de una relación íntima con Dios y el resultado práctico de esa relación es la permanencia, que permanecemos en Dios, entonces permanecer en Cristo es posiblemente una de las enseñanzas más importantes de todas las Escrituras. Aunque la terminología de permanecer en Cristo solo se aparece en las Escrituras de Juan en la Biblia, los principios de permanencia son la práctica de todos los personajes principales de las historias de la Biblia. El propósito de Dios es tan inmutable como Él. Jesús define cómo permanecer en Cristo en Juan 15. Mira, no solo fuimos creados para llamar y llamados a conocer, y disculpe que no escribí la palabra ahí correcta, ahí en sus notas, márcalo. No solo fuimos creados y llamados a conocer acerca de Dios, sino que fuimos creados y llamados a conocer a Dios. Caminar con Él en intimidad como fue antes de la caída. El pecado nos separa de Dios y Jesucristo murió para que pudiéramos experimentar, conocer a Dios nuevamente. No solo fuimos creados y llamados a conocer acerca de Dios, sino que fuimos llamados y creados a conocer a Dios, caminar con Él en intimidad como era antes de la caída, y el pecado nos separa de Dios. Por eso vino Cristo y muere. A pesar de que Elías había experimentado uno de los milagros más asombrosos en la Biblia, Dios quería que Elías lo conociera más íntimamente y quería que caminara con Él, en lugar de simplemente saber acerca de Él. Dios en este caso enseña a Elías que Él no viene en el temblor o en el fuego o en el terremoto, no, Él viene en intimidad. Nosotros tenemos que dejar de conocer acerca de Dios y poner todo nuestro esfuerzo en conocer a Dios y caminar con Dios mismo. No importa cuántas veces hayamos experimentado un movimiento de Dios,
Comenzaremos a volvernos complacientes y apagar el espíritu en nuestras vidas si estamos dependiendo de esa experiencia en vez de la persona de Dios mismo. O como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, lo puse ahí en sus notas. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, sino probado todo, retén lo que es bueno, abstenos de toda forma de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado imprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es posible que nosotros apaguemos la actividad del Espíritu en nuestra vida, que callemos la actividad, la voz del Espíritu en nuestra vida cuando dependemos de la obra de Dios en vez de depender de nuestra relación con Dios mismo. Porque cuando dependemos de la obra de Dios o la demostración de Dios, ¿qué es lo que va a pasar la primera vez que estamos pasando por una experiencia que no es buena? Viene la duda. ¿Por qué me has abandonado, Dios? No, Dios nunca te ha abandonado. Simplemente la experiencia por la que estás pasando no es como tú y yo queremos. Dios no, quizás en este tiempo en tu vida, no está demostrando sobrenaturalmente sus milagros. Pero eso no significa que Dios te ha abandonado. Dios está ahí aún contigo, caminando en intimidad. Y esta experiencia, aunque sea mala, Dios lo quiere utilizar para aumentar tu fe, para que sigas obedeciendo sus mandamientos en medio de la circunstancia por la relación que tienes con Él, por obediencia a quién es Él, no a lo que Él hace. Entonces, si sigues por fe en obediencia en medio de la circunstancia difícil, este tiempo, esta circunstancia pasará, no es eterna. Y te llevará a otra experiencia, donde Dios se demostrará otra vez. Pero no dependemos de lo sobrenatural de Dios, dependemos de la persona de Dios. Amén. Y cuando hacemos eso, permanecemos en Dios. Y Él obra en y a través de nosotros, aun cuando nosotros no entendemos o podemos ver cómo está obrando, Él está obrando. O como dice Pablo, para aquel que está en Jesucristo, Él utiliza todo para su bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún en mi peor momento, Dios no me ha abandonado. Él está ahí conmigo y Él lo está utilizando para aumentar mi fe y para enseñarme algo. Si sigo en obediencia a Él, a la persona que es Él, en relación con Él, incluso la peor circunstancia en mi vida que haya experimentado, Él lo utilizará para mi bien. Amén. Y eso aumenta mi fe. En nuestro desafío de fe, no solo busquemos la obra de Dios o lo sobrenatural de Dios, busquemos intimidad con Dios. Amén. Señor, le invitamos a que venga aquí y que haga lo que usted quiera hacer, porque tú eres Dios. Nunca nos has abandonado, Señor. Podemos ver a través de toda persona en la Biblia cómo tú has movido en este ciclo de permanencia. Y queremos que muevas en nuestra vida de la misma forma, Señor, que demuestres tu poder cuando tú quieras demostrarlo. Y cuando no estamos viendo tu poder sobrenatural, Señor, que aumentes nuestra fe para que podamos caminar contigo en intimidad. Que te busquemos a ti y una relación contigo en vez de la obra tuya. Y que dependamos de nuestra relación contigo, de tu Espíritu Santo y de que tu Espíritu Santo está obrando aun cuando no lo vemos. Estás obrando para nuestro bien. Entonces, por fe, Señor, declaramos que tú eres Dios, que eres más grande que toda circunstancia. Y rindamos nuestras vidas a tu señoría, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Ven y obra en cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe y muévete otra vez, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos. Amén.